tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. Durante la semana, los activos globales registraron rendimientos positivos, con un avance de 1,01% de las acciones a nivel mundial, con los mercados desarrollados aumentando casi un 1%, al mismo tiempo que los mercados emergentes mostraron un alza del 1,19%. Lo anterior se ve en un contexto de importantes datos para la economía global, dominado por decisiones de bancos centrales en Japón, Inglaterra, Brasil y Estados Unidos. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global de 0,1%, en la misma línea que las monedas emergentes mostraron una variación positiva del 0,18%. En el plano local, se observaron comportamientos relativamente planos, con el IPSA avanzando un 0,19% en una semana más corta. Por su parte, la renta fija mostró un aumento del 0,15%, mientras que el peso chileno se apreció en un 0,23%. Por el lado de las acciones a nivel global, se observan retornos mixtos en desarrollados, pero positivos en emergentes. En los mercados desarrollados, destaca el avance de 1,25% en Estados Unidos, luego que el Banco Central del país decidiera recortar la tasa de fondos federales en 25 puntos base. Por su parte, en el Reino Unido también se observó reunión de política monetaria en donde el país mantuvo la tasa en 4% luego de que el indicador de crecimiento se alineara en 0,0%. Desde emergentes, el índice de EMEA y Asia también fueron los índices con mayores retornos, EMEA y LATAM con mayores retornos, marcando un aumento de 1,9 y 1,97% respectivamente. Pasando a la renta fija global, vemos retornos negativos en desarrollados, mientras que desde emergentes el índice con peor retorno fue LATAM, que retrocedió casi un 1,4%. Solamente vimos positivos a Investment Grade con un avance del 0,08%. Por su parte, las divisas mostraron una semana mixta en desarrollados y positiva en emergentes. En los mercados desarrollados, el dólar australiano y neozelandés se depreciaron un 0,83 y 1,58% respectivamente. Por su parte, en Nueva Zelanda, la economía mostró un retroceso de 0,6% en cuanto al indicador de crecimiento en el segundo trimestre. Desde emergentes, las monedas latinoamericanas destacaron, con el peso mexicano, colombiano, real brasileño y la moneda nacional, evidenciando apreciaciones del 0,2, 0,81, 0,57 y 0,23% respectivamente. Por su parte, el desempeño de la moneda colombiana se ve en un contexto de datos positivos para la economía, con la producción industrial, manufacturera y ventas minoristas considerablemente por sobre lo anticipado. Por ejemplo, las ventas minoristas aumentaron casi un 18% en julio, mientras que el mercado anticipaba una cifra del 11,4%. Por otro lado, el avance del real se ve en un contexto de datos levemente positivos para la inflación, pero con algunas lagunas en términos de crecimiento, mientras que al mismo tiempo el Banco Central del país decidió mantener su tasa de política monetaria en 15%. El mercado de commodities cerró una semana con desempeño mixto. En energía, el petróleo LTI se mantuvo prácticamente plano en la semana, en torno a los $67 por barril. La estabilidad del precio refleja fuerzas contrapuestas. Por un lado, las presiones del presidente estadounidense Donald Trump para que los países productores reduzcan los precios, y por otro, la intensificación de los ataques en Ucrania contra instalaciones energéticas rusas que elevan los riesgos de oferta. Al mismo tiempo, la OPEP continúa incrementando su producción, lo que alimenta las expectativas de un superávit récord de crudo para el 2026. Por su parte, el gas natural retrocedió un 1,8%, afectado por un panorama de exceso de producción y por las predicciones climáticas en Estados Unidos, que apuntan a temperaturas más cálidas de lo esperado para esta época del año. En metales preciosos, el oro y la plata subieron un 1,16 y 2,13% respectivamente, favorecidos por el recorte de tasas de interés y las señales de que la Reserva Federal dé una posible flexibilización adicional de política monetaria. En minerales industriales, el cobre retrocedió un 0,78%, ya que los operadores redujeron sus posiciones en previsión de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés en Estados Unidos. Por el lado de más que nada agrícola, podemos observar cómo el maíz logró avanzar un 6,27%, liderando. El martes de la semana pasada, la cobertura de posiciones cortas de fondos
y las compras técnicas impulsaron el mercado del maíz de diciembre a sus niveles intradía más altos desde el 3 de julio. El trigo, por su parte, avanzó un 3,88%, pues las compras realizadas por Sri Lanka, Bangladesh e Indonesia contribuyeron al optimismo. Finalmente, la soya se mantuvo plana, con una baja del menos 0,02%, en línea con el informe de ventas de exportación de la semana pasada, el cual mostró un rendimiento promedio para la soya. Pasando a la primera noticia de la semana, vemos que por primera vez en el 2025 la Reserva Federal decide hacer un recorte de 25 puntos base a la tasa de fondos federales. Tal como se esperaba, la Fed retomó su ciclo de recortes, reduciendo la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos, dejándola en un rango del 4 a 4,25%, con una mediana del 4,1%. La decisión no fue unánime. Stephen Miran, el nuevo gobernador de la Fed, votó a favor de un recorte mayor, a 50 puntos base. El comunicado reflejó un cambio en la evaluación del mercado laboral, reconociendo una creación de empleo más lenta y un aumento de la tasa de desempleo, aunque todavía en niveles históricamente bajos. En cuanto a la inflación, el comité señaló que las predicciones de precios se han intensificado y se mantienen elevadas, por lo que los riesgos ahora se inclinan más hacia el empleo. Las proyecciones de crecimiento del PIB de los participantes del FOMC para fines del 2025 y 2026 se revisaron al alza en 20 puntos base, hasta el 1,6 y 1,8% respectivamente, mientras que para 2027 se ajustaron de 1,8 a 1,9%. Sin embargo, 13 de los 19 miembros indicaron que los riesgos están sesgados a la baja y que persiste una elevada incertidumbre en torno al crecimiento. Las proyecciones de desempleo se mantuvieron en 4,5% para el 2025, por encima de la estimación de largo plazo de 4,2%, con 15 miembros señalando riesgos al alza. Para 2026 y 2027, las proyecciones bajaron ligeramente a 4,4 y 4,3%, alcanzando finalmente la estimación de largo plazo de 4,2% en 2028. En materia de inflación, las proyecciones para el índice de precios de gasto al consumo personal, PCE, y su núcleo se mantuvieron estables en 3 y 3,1% para 2025. Para 2026, ambas fueron revisadas al alza a 2,6%, mientras que para 2027 se mantuvieron en 2,1%, aún por encima de la meta de 2% de la Fed, evidenciando preocupación por la persistencia de presiones inflacionarias. Respecto al camino de la tasa, la mañana proyecta 2 recortes adicionales de 25 puntos base para este año, con un miembro, probablemente Miran, anticipando hasta 150 puntos básicos de reducción para fin de año. Para 2026 y 2027 se espera un recorte por año, alcanzando 3,1 al cierre de 2027 y manteniéndose ligeramente por encima del nivel de largo plazo hasta el 2028. En la conferencia de prensa, Powell destacó el difícil equilibrio entre inflación y empleo. Por un lado, los precios han repuntado, con un PCE general de 2,7% y su núcleo de 2,9%, impulsado principalmente por bienes afectados por aranceles. Por otro, el mercado laboral muestra debilitamiento, con un promedio de solo 29.000 nuevos empleos al mes en los últimos 3 meses, por debajo del nivel necesario para mantener estable el desempleo. Powell explicó que el recorte de 25 puntos básicos responde a estos riesgos, buscando acercar la política a una posición más neutral. Lo calificó como un recorte de gestión de riesgos y no como el inicio de un ciclo agresivo de flexibilización. Rechazó la idea de que la estabilidad financiera esté guiando las decisiones y reafirmó el enfoque en el mandato dual de la Fed. En nuestra opinión, tras 9 meses de pausa, la Fed retomó recortes con un movimiento moderado, con 2 recortes adicionales previstos para este año, llevando la tasa a 3,6 al cierre del 2025. Para el 2026 se anticipan 2 recortes más, situando la tasa en 3,1 al final del ciclo bajo con un nuevo presidente del comité. Por otro lado, en lo que responde a la composición de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, se ha convertido en un tema clave para los mercados y la política monetaria. En los próximos meses se espera que los designados por la Administración formen mayoría en la Junta, lo que permitiría ejercer influencia decisiva sobre la estructura y operaciones del Banco Central, incluso frente a la posición del presidente Powell. Sin embargo, el momento en que se logre esta mayoría podría demorarse, ya que las dudas sobre la autoridad del expresidente Trump para destituir a la gobernadora Cook probablemente requerirán un fallo del Tribunal Supremo.
Además, la posición del Comité Bancario del Senado podría retrasar la confirmación de un reemplazo antes de que se resuelva la situación judicial, lo que podría postergar el cuarto voto hasta la salida de Powell del 2028. El papel del Congreso será decisivo para cualquier intento de transformación de la Fed. La división partidista en el Comité Bancario del Senado es muy equilibrada, lo que complica la aprobación de nominaciones altamente partidistas o proyectos de reforma. Recordemos que durante el primer mandato de Trump, las designaciones para la Junta, incluyendo Stephen Moore y Huey Shelton, enfrentaron varios obstáculos importantes tanto en el comité como en el pleno del Senado. Dentro de este contexto, el gobernador Waller, quien sería uno de los 4 miembros del bloque designado por la administración, probablemente tendría un interés moderado en cambios institucionales radicales. Con décadas de experiencia dentro de la Fed y reconocido como defensor de la meta de inflación de 2%, su liderazgo o voto decisivo sugiere que es poco probable que produzcan cambios drásticos en los objetivos, la estrategia, los procesos analíticos o el personal del Banco Central. Por último, es importante destacar que las operaciones diarias de política monetaria, lideradas por el grupo de mercado de la Fed en Nueva York, seguirán siendo un aspecto clave a monitorear. Aunque la ley de la Reserva Federal permite a la Junta supervisar estas operaciones y remover funcionarios según lo sea necesario, nuestro escenario base indica que un bloque de miembros designados por la Administración probablemente buscará implementar reformas moderadas a través de los procesos habituales, evitando cambios abruptos en la operativa cotidiana. Pasando a la segunda noticia, vemos que tanto las ventas minoristas como la producción industrial sorprendieron positivamente al mercado en Estados Unidos. Las ventas minoristas sorprendieron al alza en agosto, registrando su tercer incremento consecutivo en un avance generalizado, lo que evidencia un verano resiliente en materia de consumo. Según datos del Departamento del Comercio, el valor de compras minoristas creció un 0,6% respecto al mes anterior, mientras que, excluyendo automóviles, el alza fue de 0,7%. 9 de las 13 categorías de comercio registraron incrementos lideradas por minoristas en líneas, tiendas de ropa y artículos deportivos, probablemente impulsadas por las compras de regreso a clases. Aun cuando algunos bienes se encarecen por aranceles, la confianza del consumidor permanece moderada y el mercado laboral muestra signos de debilitamiento. Los estadounidenses continúan gastando con salarios que aún superan la inflación en varios sectores. En cuanto a la producción industrial, agosto mostró un crecimiento leve de 0,1% en sectores fabril, minero y de servicios públicos, tras una revisada caída de 0,4% en julio. La producción manufacturera, que representa 3/4 partes del total industrial, aumentó un 0,2%, luego un descenso del 0,1% del mes anterior, según datos de la Reserva Federal. Estos resultados reflejan un crecimiento modesto en la actividad industrial, contrastando con un entorno económico en que los sectores enfrentan incertidumbre por la política comercial y cambios en la demanda global. Sin embargo, la actividad manufacturera en Nueva York presentó un panorama más débil en septiembre. El índice general de condiciones de negocios de la Fed de Nueva York cayó casi 21 puntos, hasta 8,7 puntos, indicando contracción y situándose por debajo de todas las estimaciones de los economistas. La debilidad se reflejó en los nuevos pedidos y los envíos, ambos en su peor nivel desde abril del 2024. En conjunto, los datos recientes muestran un contraste entre la fortaleza del consumo y los desafíos que enfrentan la producción y la manufactura en ciertas regiones. Mientras los consumidores continúan impulsando la economía, la actividad industrial y fabril enfrenta presiones derivadas de incertidumbre comercial y la volatilidad de demanda. Factores que los analistas seguirán de cerca para evaluar la trayectoria de la economía estadounidense en los próximos meses. Finalmente, como tercera noticia, tenemos que, además, durante la semana pasada se dieron importantes decisiones de política monetaria alrededor del globo. Comenzando el miércoles 17 con Brasil, el Banco Central del país decidió, en línea con lo esperado por el mercado, mantener su tasa de política monetaria en 15%, siendo una de las más altas de la región. Lo anterior, luego que la actividad económica retrocediera un 0,53% mes contra mes, cifra que sorprendió negativamente al mercado. Luego, el mismo miércoles, fue recortada en 25 puntos base la tasa de fondos federales en Estados Unidos, dato que ya revisamos. Posteriormente, el jueves, fue el turno del Reino Unido, que de acuerdo con lo anticipado por el mercado, mantuvo la tasa en 4%, luego que los datos inflacionarios del país fueran reportados, con un indicador de precios al consumidor que avanzó un 0,3% en el mes.
luego de que el índice de julio fuera de 0,1%. Además, fue reportada la producción industrial, dato que sorprendió a los analistas al retroceder un 0,9%, mientras que el mercado anticipaba un dato nulo. Finalmente, el viernes, Japón fue protagonista al elevar la tasa hasta el 0,5%, luego de que la inflación se situara en el 2,7%, cuando lo esperado era de 2,8% y de que el mes pasado se observara un dato de 3,1%. En cuanto al desempeño de acciones en la semana, vemos que el S&P cerró con un avance del 1,2%, apoyado principalmente por el optimismo generado tras el reciente recorte de 25 puntos base, lo que reforzó las expectativas de un ciclo de política monetaria más expansiva. Entre los mayores avances, destacó Intel, que se disparó un 22,84% luego de que Nvidia anunció una inversión de $5.000 millones en la compañía, con un acuerdo de colaboración para desarrollar productos de data centers y PC. Synopsys subió un 16,46%, beneficiada por el entusiasmo generado en torno a la colaboración de Intel-Nvidia, dado que la compañía es proveedor de software de automatización de diseño electrónico utilizado en la fabricación de chips, lo que refleja un potencial aumento de la demanda. Otro protagonista fue CrowdStrike, que avanzó un 15,24% después de que la empresa de ciberseguridad entregara una mejor perspectiva de ingresos recurrentes anuales, reforzando la confianza en el mercado de crecimiento. En el lado opuesto, la mayor caída la registró FactSet Research Systems, con un retroceso del 20,09% tras presentar resultados por debajo de lo esperado, tanto en utilidades por acción ajustadas como en su ya para el año fiscal 2026. A su vez, Darden Restaurants perdió un 13,11% después de que publicara ganancias trimestrales menores a las esperadas. Finalmente, Builders FirstSource cayó un 13,02%, posterior a que analistas de Wedbush rebajara la calificación de la acción de Outperform a neutral. Desde el plano local, vemos que el ICPA cerró la semana con un alza marginal del 0,21%, en línea con el mayor apetito por riesgo en la región, apoyada por la expectativa de un escenario de tasas de interés más bajas y un mayor flujo hacia activos locales. Entre los principales avances destacó SQMB, que subió un 3,9%, impulsado por un reporte del precio internacional del litio, lo que mejoró las perspectivas de ingresos de la compañía. Ingebec avanzó un 3,33%, luego de anunciar la colocación de bonos por cerca de $54 millones en el mercado local, destinado un 80% a financiar proyectos de vivienda social y un 20% a refinanciar pasivos. Por el contrario, la mayor caída correspondió a CMPC, que retrocedió un 4,67% en medio de la volatilidad de precios de la celulosa y debilidad de los márgenes en su filial de Softis. Clínica Las Condes bajó un 3,21%, mientras que la compañía sudamericana de vapores retrocedió un 2,87%. Los mercados financieros comienzan la semana con una agenda intensa, marcada por múltiples datos y decisiones de bancos centrales, pero con la mayoría de la atención situada para el día jueves y viernes, con los datos de crecimiento y de PCE en Estados Unidos. De hecho, si vamos avanzando a la semana, vemos que el día de hoy lo más importante es el indicador de la Fed de Chicago, mientras que para el día martes nuestros ojos estarán puestos en los datos de PMI en Estados Unidos, donde se anticipan datos cerca de 52 puntos, 52 y 52,4 respectivamente. Luego vamos avanzando, vemos que el día miércoles tendremos datos de PPI tanto en nuestro país como en Japón. Finalmente, ya al fin de la semana, podemos observar que lo más importante será la decisión de política monetaria tanto en Suiza como en México, así como los datos de crecimiento en Estados Unidos. Y ya para culminar, dato que será muy relevante y la medida favorita de la Fed, será el PCE también en la economía estadounidense. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestro canal de extensión están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.